cómo acompañaban, ¿no?, con sus rostros a la presentación de Wanda, y veía que muchos de ustedes hacían este gesto, ¿no? En expresión no verbal es el gesto 064, ¿no?, de negación y tal vez de no aceptación de la realidad que nos toca vivir. Es decir, cuán lejos se encontraban de la descripción de todos los procedimientos y procesos que se realiza en un hospital acá en Argentina, ¿no?, que debería ser digno de imitar, pero que encontramos un montón de barreras seguramente a la hora de poder ponerlo en práctica. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la consecuencia de ese no, ¿no? Que la mayoría aporta, ¿no? De los hospitales que nos aportan datos para la vigilancia, nos enfrentamos con esta situación de multiresistencia hoy en día diseminada. Y como tuvimos en el medio, ¿no?, de todo este proceso, tuvimos la incursión de una situación de estrés para el sistema de salud, como fue la pandemia de COVID, tuvimos una aceleración notable de los patógenos preexistentes. Y esto es algo que pasó en todo el mundo, no es que somos solo nosotros, sino que los problemas preexistentes para la realidad epidemiológica de la resistencia a antimicrobianos de cada una de esas regiones afectadas en sus sistemas de salud, terminó entonces acelerando eso preexistente. Y acá en Argentina teníamos varias entidades problemáticas y críticas, como las enterobacterias productoras de carbapenemasa, la Cinetobacter resistente a carbapenem, que es el más alto de todo, y los EBR. Y posterior al COVID, luego de 2 años de saturar las terapias intensivas, de desarmar equipos, discontinuar programas, ¿no?, y todo eso que vivimos durante la pandemia, pudimos ver entonces un incremento significativo en las 3 entidades más complejas que tenemos en el manejo terapéutico, como pueden ser las enterobacterias resistentes a carbapenémicos, las pseudomonas resistentes a carbapenem, no mediados por carbapenemasa, gracias a Dios, alguna favor tenemos que tener, y los enterococo banco R. Y solo tuvimos una buena noticia durante la pandemia de estas sucesivas olas de COVID, que fue la disminución de los SAM-R, y seguramente vinculado al aislamiento obligatorio y después voluntario, ¿no? Discontinuó un montón de prácticas de contacto social que se tradujo entonces en reducción de esta tasa. Pero vemos que aumentó cualitativamente la resistencia, pero también ingresamos más pacientes en los hospitales, como mostró Wanda, las tasas de vigilancia del VIDA, las tasas de infección de IACS aumentaron. Entonces esto es simplemente un cambio de denominador. Podemos ver que el número absoluto de pacientes afectados por cepas resistentes también incrementó. Metimos más pacientes, tenemos más cepas resistentes, hubo más infecciones, entonces la consecuencia es que aumentamos 300 veces la carga de enfermedad de las infecciones por enterobacterias resistentes a carbapenémicos, solo las infecciones, que es una barbaridad. O sea, antes de la pandemia de COVID, imagínense que en Europa estaban alarmados porque tenían 6 infecciones cada 10.000 egresos, ¿no?, como promedio nacional. Nosotros ya arrancamos previo a la pandemia con 16 infecciones cada 10.000 egresos y la subimos a 44. Entonces, imagínense, 10.000 egresos son el movimiento hospitalario que puede tener, no sé, un hospital como el Fernández, ¿no?, que tenemos más o menos 10.000 egresos por año. Entonces, son 44 infecciones al año y hagan la cuenta dividido 12, es un numerito difícil de manejar. En los Acinetobacter resistentes a carbapenem también aumentamos por 300 las infecciones, pasamos de 8 infecciones cada 10.000 egresos a 32 infecciones cada 10.000 egresos. Sí, el COVID no solo aceleró la resistencia, sino que afectamos mayor cantidad de personas durante ese procedimiento. ¿Cómo quedó la terapéutica para cada una de estas entidades que se incrementaron? Para la Acinetobacter ya teníamos resistencia de base en los últimos 20 años con niveles
incrementados, ¿no?, de resistencia a los betalactámicos como carbapenémicos, incluido el ampicilumab con más de 80% de resistencia. Lo más notorio durante la pandemia de COVID fue el incremento de la resistencia a tigecyclina, que pasamos de un 20% a un 50%. Esto lo logramos en 1 o 2 años prácticamente. La micacina sube y baja, y esto depende un poco del clon que está circulando en estas regiones. Los mecanismos de resistencia son los viejos y conocidos por todos nosotros, son las oxacilinasas típicas de esta especie. En prácticamente el 98%, hay un 2% de emergencia de Acinetobacter que producen metalobetalactamasa del tipo NDM, aunque en algunas jurisdicciones, acá como nos visitan en el país, podemos tener tasas ya de 2 dígitos de NDM metido ahí como mecanismo de resistencia. La presencia de una metalobetalactamasa no va a cambiar el perfil de sensibilidad de los antimicrobianos del Acinetobacter. Lo que sí puede afectar son terapias de rescate, como la combinación de sulbactam con avibactam, que puede estar indicada para un Acinetobacter con oxa, pero no para uno con metalobetalactamasa. Estas metalobetalactamasas, aparte, tienen asociada betalactamasa de espectro extendido, de tipo PAR, que va a afectar entonces en el futuro, seguramente, va a condicionar la actividad de cefiderocol, ya que son resistentes a este agente. Con respecto a Pseudomonas aeruginosa, notamos en estos años de pandemia un incremento en la resistencia a imipenem y meropenem, llegando al 30%. Acá ven al revés, ven tasas de sensibilidad, y es en el único gráfico donde van a ver tasas de sensibilidad, porque es el germen más sensible que tenemos de los bacilos gram negativos, Pseudomonas. Fíjense que todavía conservamos una buena proporción, un 80% de sensibilidad a cefalosporinas de espectro extendido antipseudomonales. Cefota y Cefta y Cefepime mantienen una muy buena actividad. Este es el total muestral. Obviamente actividad conservada de colistina y de los nuevos betalactámicos como ceftolozano tazobactam. Las Pseudomonas aeruginosas, esa subpoblación que son meropenem resistente, que se asocian a multidrogoresistencia, podemos ver cómo se afectan todos los betalactámicos tradicionales, cae la sensibilidad a cefalosporinas antipseudomonales, pero se mantiene la sensibilidad al ceftolozano y al colistin. Y ahora tenemos una entidad nueva con la que nos tenemos que ir familiarizando dentro de la nomenclatura, que son aquellas pseudomonas que se llaman difíciles de tratar, o DTR, que están incluidas en las guías de tratamiento americanas. Las guías definen DTR como aquellas pseudomonas resistentes a 6 o 7 betalactámicos, que incluyen piperacilina tazobactam, ceftazidima, cefepime, imipenem, meropenem. En el primer mundo incluyen Aztreonam, nosotros no lo incluimos en esta definición, al Aztreonam. De hecho, spoiler alert, ya lo sacamos de la vigilancia para el año que viene. La idea es preservar el Aztreonam para las enterobacterales con metalobetalactamasas. Pero, en definitiva, es una resistencia a todos los betalactámicos vintage, más la quinolona, más la ciprofloxacina. Un 10% de nuestras pseudomonas cumplen con esta definición, y fíjense que son realmente difíciles de tratar porque no tenemos sensibilidad a ningún agente tradicional, inclusive la micacina, que también, spoiler alert, solo va a estar disponible para infecciones urinarias en las guías de interpretación del CLSI 2023, quedándonos solamente como opciones de tratamiento, o por lo menos opciones para evaluar en el laboratorio de microbiología, a la colistina, ceftazidima-avibactam y ceftolozano. Fíjense que la actividad del ceftolozano se mantiene frente a las pseudomonas DTR. Tendremos que ver ahí cómo juega el nuevo antimicrobiano antipseudomonal que vamos a tener disponible, el imipenem relevactam. Entonces vemos que tenemos unas buenas tasas de sensibilidad en Pseudomonas aeruginosa, y aún para aquellas cepas difíciles de tratar todavía tenemos posibilidades de usar un betalactámico como el ceftolozano tazobactam. Es decir, que tienen un buen manejo terapéutico. Y esto, o podrían tener un buen manejo terapéutico si tuvieran acceso, ¿no?, al medicamento en cuestión. Esto se debe a que la mayoría de las pseudomonas aeruginosas que circulan en el país no producen carbapenemasa. Este es simplemente el corte del 2021 de la vigilancia JUNET. Podemos ver que en la
totalidad de los aislados resistentes y sensibles a carbapenemes, solo una pequeña fracción tiene carbapenemasa y la mayoría de ellas de naturaleza BIM. Cuando miramos los números más finos, este 3% de carbapenemasas inclusive debería ser a nivel nacional de menor cuantía porque representa expansiones de brotes, fundamentalmente en 3 hospitales, que son los que responden con casi el 58% de los casos. Es decir, que tenemos muy poca circulación de pseudomonas productoras de carbapenemasa, y esto es algo digno de festejar y créanme que es necesario. La actividad de ceftolozano tazobactam, como vimos, tenemos muy poquita resistencia. Como siempre vemos heterogeneidades a nivel del país, con distritos que tienen realmente una tasa casi exquisita de sensibilidad al ceftolozano, mientras que en unas pocas jurisdicciones podemos ver resistencias entre un 10 y un 20%. Afortunadamente, las cepas de Santa Cruz suelen tener una CIM de intermedio, que pueden incluso recibir el ceftolozano tazobactam en infusión prolongada. Pero sin duda, el mayor problema que tenemos, y queda demostrada en esta publicación, son las enterobacterias resistentes a carbapenémicos. Este es un estudio de la vigilancia que realiza una entidad privada, ¿no?, a través del programa Atlas, pero que nuclea 57 países de todo el mundo, entonces permite una comparación entre los distintos niveles de resistencia y incluye países de los 4 continentes poblados regularmente, ¿no? En primer lugar, como todos imaginamos, se encuentra India con la mayor tasa de resistencia a nivel global en Klebsiella pneumoniae, llegando casi al 55% de las Klebsielas con carbapenemasa. En segundo lugar, muy pegadito a este país, encontramos entonces a Grecia, un país histórico, ¿no?, de prácticamente cuna de nacimiento de algunas de estas entidades que generan resistencia a los carbapenemes. De hecho, los primeros trabajos que muchos de ustedes utilizaron para aprender a tratar a las carbapenemasas venían de Grecia, que sugerían la terapia combinada de meropenem, cuando tenían la CIMES realmente baja. Y en tercer lugar, adivinen, nos destacamos en el fútbol, ¿no? ¿En qué más? En la inflación nos destacamos. Inflación, en tener excelentes profesionales, por supuesto, siempre es de nivel el profesional argentino, pero también en tener una de las tasas más altas de resistencia a carbapenémicos en enterobacterales. En esta serie quedamos en tercer lugar con un 43% de los casos. Muy pegadito quedó Brasil, Turquía y otros países históricamente complejos con esta situación. En realidad, el promedio nacional para 2020 a nosotros, a través de la red de vigilancia, nos dio un 29%, y acá se registra un 43%. Entonces, nos preguntamos a qué se debe esa diferencia. Es que hay diferencias regionales. Entonces, el sistema de vigilancia nacional, el JUNET, trata de ser representativo de todo el país, y en este trabajo que les compartía participaron mayormente hospitales del distrito metropolitano, que tiene, como se imaginarán, una tasa de resistencia más alta. Entonces, este 33% se reparte entre aquellas envidiadas provincias que tienen muy bajas tasas de resistencia a los carbapenemes en enterobacterias, lugares para hacer turismo y accidentarse, por supuesto, sin ningún problema. Hay que destacar, por ejemplo, provincias como San Juan, que tienen legislación local, leyes provinciales para controlar la resistencia a antibióticos de hace más de 10 años. Entonces eso se traduce, han entrenado a los inspectores municipales para que vayan a auditar farmacias y vigilar que la prescripción sea contra receta. Es decir, que son provincias que trabajan para tener estas tasas bajas, no es casualidad. Así que ahora vamos a ver de vuelta, ¿no?, el código no verbal 64. Bien, La Pampa solo tiene el ombú, no tiene KPC, no tiene metalo, no tiene nada. Provincias cordilleranas con tasas entre un 10 y un 25%, y todo la otra región estamos en rojo. Podemos destacar, estos resultados surgen de un corte de prevalencia que hicimos en noviembre del 2021,
donde participaron 183 hospitales. Fue el estudio, el corte de prevalencia más importante que se hizo en el país en la historia de la resistencia antibiótica, y esto nos ha permitido tener resultados realmente importantes para conocer la película o la foto, al menos, de esta complejidad. Vemos 4 distritos, en realidad son 6 distritos, los que tienen tasas por arriba del promedio nacional: Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fíjense, casi 50% de resistencia. 1 de cada 2 Klebsielas tiene resistencia a carbapenemes. Participaron 69 hospitales de la ciudad de Buenos Aires en este estudio. Son muchos más que los 13 que habitualmente tenemos en la red HUNET. Y el área metropolitana, y las provincias patagónicas con brotes muy importantes. Provincias como Chubut, por ejemplo, solo tienen 3 enfermeras en control de infecciones en toda la provincia. ¿Cómo hacemos para controlar los brotes en esa jurisdicción? Entonces, realmente se enfrentan con situaciones de escasez de recursos humanos muy importantes. Bien, entonces, como todo tiene que ver con todo, ¿no? Y han sido épocas de cambios, ¿no? Todos cambiaron algo, algunos cambiaron novios, algunos cambiaron pareja, ¿no? Y a nosotros nos tocó cambiar a la KPC. Y la cambiamos por una NDM. Y así fue que en este último corte de prevalencia nos encontramos que la principal carbapenemasa de nuestro país fue NDM, representando el 41% del total de las carbapenemasas, muy pegadito con KPC, que fue el 39%. Muy poca participación de OXA, y estas entidades, que son los dobles productores, que emergieron durante la pandemia, se estabilizaron en un 4%. Y como dice la letra, ¿no?, que espero que nos vaya bien con el cambio o con el reemplazo. ¿A ustedes qué les parece? No, nos parece que no. Como que KPC era un viejo y leal enemigo, ¿no? Las metalo-beta-lactamasas tienen un problema. Vamos a spoilearlo a Falcone, que va a hablar a continuación nuestra. No les digan que yo les dije esto, pero hizo un estudio en 19 hospitales italianos previo a la pandemia de COVID y estableció cuál es la mortalidad de cada una de estas entidades que genera resistencia a los carbapenemes. Los comparó, infecciones clínicamente jerarquizadas en bacilos gram negativos, y tomó como línea de base aquellas infecciones por gérmenes sensibles, ¿no?, que les dio una mortalidad cruda del 14%. Las KPC tenían una mortalidad en esta serie del 27%. Las pseudomonas y acinetobacter con resistencia a carbapenemes rondaban entre el 33 y 36%, y las metalo-beta-lactamasas se llevaban la mayor mortalidad de la serie con 43%. Un riesgo relativo de más de 5 veces de morirse respecto a una cepa sensible a los carbapenémicos. Cuando analiza la mortalidad ya atribuida a la presencia del mecanismo de resistencia, KPC queda en un 5%, los no fermentadores entre un 15 y un 20%, y las metalo en un 35%. Explicaciones de esto, algunas hipótesis que plantean los autores, porque es muy difícil en estos estudios multicéntricos donde hay múltiples variables, distintos tipos de pacientes, distintas modalidades de intervención. Una de las que plantean es que la disociación entre la mortalidad de KPC y metalo-beta-lactamasa se debe a que en estas series los pacientes que estuvieron infectados por KPC recibieron como tratamiento definitivo las drogas de última generación, como ceftazidimab y Bactam, mientras que las metalo las trataron con la combineta de colistin, tigefosfo, porque todavía no había guías que recomendaran el uso de ceftabi con Aztreonam. Entonces, mucho amor a las drogas nuevas. Con respecto a la penetración de las distintas carbapenemasas, si vamos a hablar de mapas del país, vemos que KPC está presente en la mayor cantidad de jurisdicciones y, como viene circulando hace mucho tiempo, está con una proporción relativa, es decir, del total de carbapenemasas, ¿cuántas son KPC? Que están en los rojos y morados. Fíjense que metalo es una carbapenemasa más reciente, sin embargo ya es dominante en 7 jurisdicciones, incluida la ciudad de Buenos Aires, que es la principal carbapenemasa. Les bastó entonces tomar estas 7 provincias para lograr el primer podio a nivel nacional. Imagínense si sigue avanzando en las otras jurisdicciones. OXA tiene muy baja distribución
y nos queda completar el mapa con los dobles productores de carbapenemasa. Recientemente pudimos analizar las primeras 80 cepas que emergieron en el país con esta combinación de KPC con MBL y pudimos ver que tienen dentro, ¿no?, una variante alélica que es más novedosa, una NDM de naturaleza 5, es decir, que es un paso evolutivo un poquitito más allá de la evolución proteica de estas enzimas. NDM5 es más estable, requiere menos zinc, es decir, que sufre menos lo que se llama la inmunidad nutricional que se genera en el sitio de infección, entonces tiene como unas ventajas para la bacteria resistir a la inmunidad natural del organismo. Están combinadas con KPC2 y lo más importante es que mayormente están vinculadas a un clon nuevo o emergente de Klebsiella pneumoniae, que lo llamamos tipo clonal 307, y es por eso que muchas veces los vemos más sensibles a colistin, tige y fosfo que una NDM sola. Y esto se debe a que es un clon nuevo que todavía está debutando en los hospitales, no sufrió tratamientos o intentos de tratamientos previos con estas drogas. Entonces es la bad news, good news. Tiene dos carbapenemasas, pero tiene mayor sensibilidad a otras drogas. Es un problema de detección en el laboratorio, está claro, y lo tenemos presente en 7 jurisdicciones, en 2 distritos, en alta proporción y seguramente en algunos de ellos subiendo más de lo que se muestra en esta diapositiva. Con respecto a la sensibilidad, ya para ir entrando en los últimos minutos de charla, las KPC, como les decía, son un enemigo noble, tienen una sensibilidad a mica, col y fosfo cercano al 70%, se han estabilizado en esos valores, tigeciclina un escalón más arriba, 80%, y tenemos muy buena actividad de las 3 drogas anti-KPC que esperemos estén todas disponibles próximamente, como Casabi, pese a ya tenerlo en el mercado y en uso durante 4 años acá en Argentina, todavía mantiene una sensibilidad del casi 99%, buena actividad de cefidrocol y muy buena actividad también de mipenem relebactam, que debutará comercialmente dentro de 2 meses. Entonces vemos que KPC tiene opciones de tratamiento viejas o nuevas, ¿no?, conservadas. Con respecto entonces a las metalo-beta-lactamasas, fíjense cómo cambia el panorama. Por eso la expresión de deseo de Shakira no se aplica para nuestro cambio. Fíjense que tenemos significativamente más resistencia a amicacina que en las KPC. Obviamente que Aztreonam solo tiene muy pobre actividad. Esto significa que circulan las metalo con las BLES en el mismo germen. La actividad de tige, col y fosfo, ahí también rondando el 70%. Si las queremos combinar, solo vamos a lograr una buena actividad en 1 de cada 2. Es decir, solo 1 de cada 2 metalo van a tener sensibilidad conjunta a fosfotige, tige-col, col-fosfo. Esa es la situación. Cefidrocol, ya con el olor se volvieron resistentes, tenemos muy baja tasa de actividad del cefidrocol, igualmente seguramente les vamos a encontrar un lugar, van a ver, en el rescate, y prácticamente la única combinación de antibióticos que tiene un desempeño óptimo es la combinación de Aztreonam con Avibactam o en el futuro con Relebactam. Lo que nos preocupa de esta situación es que hasta un 10% de las metalo son solo sensibles a Aztreonam, Avibactam. No tienen otra opción de tratamiento. Y ustedes saben lo que significa eso. Presión de selección continua con el Aztreonam, Avibactam. Es decir, que toda la carga hoy en día de tratamiento con la metalo se la están llevando estos 2 antibióticos, el Avibactam o DBO y el Aztreonam. Entonces, esto termina, obviamente, en la generación de resistencia a estas drogas. Esto lo vamos a pasar. Y la situación, tenemos un 4% de resistencia al Aztreonam Avi a nivel nacional, pero con marcada heterogeneidad nuevamente. Es decir, que es importante conocer los distritos donde esta resistencia es un poquitito mayor.
Al tener baja tasa de resistencia, la mayor cantidad de las jurisdicciones tiene buena tasa de sensibilidad. Pero ya empezamos a ver en el mapa que se encienden algunos colores de alerta. Tucumán, que empieza a levantar... Y yo te abrazo igual, Norma. Tucumán, que empieza a levantar su tasa de resistencia. Dos jurisdicciones como Mendoza y Salta, donde también empiezan a aparecer cepas resistentes. Y lo que podemos identificar es que en estas tres jurisdicciones las cepas resistentes tienen un moderado nivel de resistencia al Astronam-Avi, con CIMES entre 2 y 32. Esto todavía le da una posibilidad de uso al Astronam-Avibactam. Ustedes ya saben que el Astronam se puede infundir de manera continua, entonces puede cubrir hasta CIMES de 16 o 32. Seguramente que para esos niveles de resistencia sea necesaria una cuarta dosis de Avibactam, no solo 3. Entonces todavía tienen un manejo terapéutico más o menos importante. Pero donde se enciende la mayor alarma es acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien tenemos baja tasa de resistencia, han aparecido cepas con alto nivel de resistencia al Astronam, Avibactam, y esto ya hace imposible estos niveles de SIM utilizar esta combinación. Lo importante entonces es considerar la resistencia cruzada. Si yo tengo una cepa resistente a Casabi, Astronam-Avi, ¿qué sensibilidad tiene a los otros agentes? Es decir, que puedan actuar como terapia de rescate. Vimos que en la KPC tenemos muy pocas tasas de resistencia. Fíjense lo más resistente que tenemos, cefidrocol 1,4, y no tenemos resistencia cruzada. Eso es importante. Es decir, que necesitamos a todos los actores. Necesitamos a la Ceftavi, necesitamos también al Imirrele, porque actúan como terapia de rescate mutuamente. Si tengo una cepa resistente a Casabi, va a ser sensible al Imirrele. Si tengo una cepa resistente al Imirrele, va a ser sensible a la Casabi. Es decir, que por ese lado tenemos, como les decía, KPC siempre nos está permitiendo la posibilidad de encontrar una opción terapéutica. El problema viene por el lado de las metalo-beta-lactamasas, donde ya tenemos mayores niveles de resistencia, partimos un poquitito más arriba, de entre 4 y 7% de resistencia al Astronam-Avi o al Astronam-Rele, ni hablar del cefidrocol, pero lo que sí vemos es que empieza a aparecer resistencia cruzada. Cuando se genera entonces una cepa resistente a un agente, hay ya menos posibilidad que el otro actúe como rescate. Y lo importante es que tenemos cepas resistentes a las 3 drogas simultáneamente. Entonces, lo que estamos viendo es que el cambio de la metalo por la KPC no nos va bien de ningún lado. O sea, no le va bien a los pacientes porque tienen más mortalidad, sobre todo si no tienen la opción de Astronam-Avi. Vemos que ya empiezan a aparecer cepas resistentes y de alto nivel al Astronam-Avi, y esas cepas con alto nivel de resistencia al Astronam-Avi van a tener resistencia cruzada a las otras drogas de rescate. Es decir, que lentamente nos está diciendo toda esta información que la emergencia de pan-drogo-resistencia va a venir por ese lado. Y como si fuéramos adivinos, ¿no? Una de las pocas predicciones que sirve acá en biología es que esto que se presuponía que podía ser un evento futuro, ¿no? Terminó siendo, de hecho, una realidad. Y así estábamos desde agosto del año 2022 con un brote en una institución por una enterobacteria productora de NDM pan-drogo resistente. El brote todavía sigue activo, lamentablemente, son muy difíciles estos brotes de controlar. El tema es que esto no es que se genera de un día para el otro, ¿no? Son años, ¿no?, de mover las cabezas así y de encontrarnos, ¿no?, con situaciones que no podemos resolver o superar en cada una de nuestras instituciones. Y las consecuencias de esos años de no poder cambiar la curva de la historia hacen que terminemos entonces en la emergencia de una Klebsiella que tiene 28 mecanismos de resistencia. 28. Entonces, esto genera una cepa que es pan-drogo resistente. Así que, para contarles rápidamente, ya para finalizar,
Este es el primer caso, que tenía una SIM Astronamavi de 32, la doble inhibición de Astronamavi clavulánico tuvo una SIM de 1, a los 4 días apareció el segundo caso. Estos numeritos significan la variación en el genoma total, cuántos nucleótidos distintos tiene una cepa respecto de la otra. Imagínense que una Klebsiella tiene casi 4 millones de pares de base en su genoma, solo cambió 59, es decir que es el mismo germen, es el mismo clon. En 4 días pasó de una SIM de 32 de Astronamavi a más de 256. Una SIM de la triple sinergia a 32 y siguió evolucionando. Y tenemos variaciones, fluctuaciones a nivel de del tiempo. Fíjense que casi 120 días después sigue estando esta cepa conservada. Se pudo identificar un mecanismo de resistencia nuevo, entre comillas. No es más ni menos que una variación en el alelo de la beta-lactamasa que daba resistencia AMPI en la Klebsiella, que expandió entonces su espectro a ser beta-lactamasa de espectro extendido y adicionalmente pudo sumar resistencia a los inhibidores. Lo conseguimos, esa convergencia evolutiva que no se había visto anteriormente, tenía 2 caminos de evolución, la SHB, hacia las beta-lactamasas de espectro extendido por un lado y a las resistentes a inhibidores, pero de espectro reducido por el otro, es decir, que eran sensibles a Cas, Astronam solo, y se produjo la convergencia aquí, lo conseguimos. Una cepa que tiene en su background genético enzimas que todos conocemos, como CTXM, NDM, solo un doble productor, mutaciones o variaciones alélicas en las PBP, que son las que contribuyen a subir y bajar estas CIMES a los beta-lactámicos. Esta situación entonces nos plantea, ¿no?, que tendremos por delante unas cuantas caídas. Nos vamos a caer de acá en adelante. O sea, son eventos que son bisagras, ¿no?, en nuestras vidas de ejercicio profesional y tenemos que estar preparados para este tipo de situaciones. A cualquiera le puede pasar, no es que hicieron puntualmente algo mal, es que se viene haciendo todo mal desde hace muchos años y muchas décadas y entre todos, no es un responsable. Somos todos los que decíamos, no, yo no tengo esa taza de lavado de manos, ¿no? Entonces, a partir de ahora es un escenario muy complejo, donde tendremos estas situaciones que son sumamente angustiantes y que, bueno, se tendrán que ir resolviendo puntualmente a medida que aparezcan. Cuando tengan una cepa PAN resistente, seguramente van a venir al laboratorio a pedir ayuda, pero nosotros vendimos todo ya porque no tenemos más que ofrecer, ¿no? Regalamos todo y, no sé, buscaremos terapias alternativas. Pero tendremos que estar preparados para enfrentar. Cuando hablamos de crisis de resistencia antibiótica, es esto, ¿no? Es esto materializado, no poder ofrecer opciones de terapéutica. O sea, que si el momento de hacer cambios en conductas era el año pasado, ahora no hay margen. Se van de acá y se plantan en la dirección y no salen de ahí hasta no conseguir todo lo que necesitamos. Si no, esto es realmente muy difícil. Así que bueno, estas son las buenas noticias, que seguramente tendremos que acostumbrarnos a vivir con esta realidad. Son los tiempos que nos tocan vivir. Esperemos que podamos entre todos cambiar esta situación, que nos ayude la ley, que nos ayude las divinidades, que si creen en alguna de ellas, y si no, conviértanse en sus propios dioses y hagan los cambios necesarios para que esto no se repita. Muchas gracias. No sé si estuvieron todos hoy en la mañana, pero es eso. O sea, los hospitales que hoy en la mañana mostraron su experiencia no eran el Austral, y eran hospitales públicos y de la provincia y un montón de cosas que creo que pueden compartir muchos de los que están hoy en el auditorio. La situación está en no resignarse y empezar a entender esto, que hay que involucrarse. O sea, que ya no podemos dejar de que sea, bueno, si la dirección no me da un recurso, bueno, no hago nada, o no lo estoy poniendo en extremo, pero la idea es decir, me involucro en el problema,
agarro algún problema sencillo para llenarme de energía y generar el grupo que me va a ayudar a combatir otros problemas, pero como que es momento de que nos pongamos en acción. O sea, lo que muestra Fer es eso, es la consecuencia de muchos años de no tener una mirada de este tipo, de decir, bueno, como no tengo el recurso no lo hago, como no me dieron esto no lo hago. Y la verdad que esto requiere de que nos pongamos todos en el mismo barco. Hay una imagen que yo la mostré el año pasado en el Congreso de SADI que a mí me gusta mucho, que es cuando un edificio se esté incendiando y un departamento se esté incendiando, hay opciones, pero la opción puede ser que todos los que estemos alrededor cerremos la puerta de casa y digamos, no, total es el primero B, a mí no me toca, o abramos la puerta y entre todos intentemos apagar el incendio. Entonces, creo que estamos en esa situación, creo que son más de un departamento que se está incendiando, se están incendiando unos cuantos, así que más todavía que tenemos que unirnos entre todos para ver cómo hacer, ¿no? Para que todos podamos tener las herramientas y el acompañamiento necesario, ¿no?, para estas situaciones que se pueden llegar a presentar en el futuro. Desde el nivel central está la decisión y seguramente se va a comunicar con la promulgación de la Ley de Resistencia a los Antimicrobianos, que vamos a incluir a la pandrogoresistencia dentro de la declaración obligatoria y notificable, ¿no?, de enfermedades transmisibles. Esto es para acompañar a los lugares, ¿no?, poder brindar opciones terapéuticas, seguramente, y también para poder ayudar en todo lo que haga a la necesidad de controlar el brote de estos microorganismos. Gracias, Fer, gracias, Wanda, gracias a todos. Los dejamos entonces con el doctor Nacinovich en la siguiente charla.